Voy a contarles algo que no le he contado a nadie, no porque me dé vergüenza, sino porque no quiero que me entiendan mal. Lo que hice, lo hice con razón, con toda la razón del mundo. Y si ustedes hubieran estado en mi lugar, con mi historia, con mis años encima y mi rabia adentro, muchos de ustedes habrían hecho lo mismo, o algo peor. No soy un monstruo, o no lo era. Lo que soy ahora es otra cosa, y eso sí es culpa mía. Esta noche es diferente, una sola historia, más larga, más oscura, del tipo que no se olvida fácil porque no está construida sobre lo que uno teme encontrar afuera. Está construida sobre lo que uno es capaz de hacer cuando el dolor dura demasiado tiempo. Apaguen todo. Esto va a tardar un rato y vale cada minuto. Me llamo Rodrigo. Tengo 42 años y vivo solo en una colonia que no voy a nombrar porque todavía tengo vecinos que no saben lo que pasó. Lo que voy a contar empezó hace 6 años, aunque en realidad empezó mucho antes. Empezó el día que nací en una familia donde el apellido valía más que las personas que lo cargaban. Mi padre era el tipo de hombre que construye imperios pequeños y los administra con miedo. Un negocio de materiales de construcción que empezó de cero y que para cuando yo tenía 20 años ya tenía 3 sucursales y 12 empleados. No era rico, pero en su mundo, en su colonia, en su círculo de compadres y proveedores y clientes de toda la vida, era alguien. Y ser alguien para él significaba que nadie a su alrededor podía fallar, especialmente yo. Fui el hijo que estudió lo que él quiso, que trabajó donde él dijo, que se casó con quien a él le pareció adecuada, que vivió como él consideraba correcto vivir. No lo hice por amor, lo hice porque desde los 8 años aprendí que la alternativa era peor. Mi padre no golpeaba, no necesitaba hacerlo. Tenía otras formas, el silencio de una semana, la mirada de decepción que duraba meses, las comparaciones en voz alta frente a los demás, el dinero que aparecía y desaparecía según su humor, formas más limpias, formas que no dejan marca visible, formas que uno carga igual. Cuando mi madre murió yo tenía 34 años. Fue rápido, un derrame, un martes por la mañana mientras hacía el desayuno. Mi padre lloró en el funeral lo suficiente para que todos lo vieran. Esa misma noche, de regreso a la casa, me dijo que el negocio necesitaba un ajuste, que había decidido poner a nombre de mi hermano menor la sucursal principal, que yo me quedaría con la administración de las otras 2, pero sin participación en las utilidades. Mi madre todavía no estaba fría. No dije nada esa noche, tampoco a la semana siguiente, ni al mes. Aprendí de mi padre, guardé todo en silencio, lo guardé durante 2 años. Durante 2 años administré esas 2 sucursales con una dedicación que él nunca reconoció, mientras mi hermano, que nunca había trabajado un día serio en su vida, recibía los dividendos de la sucursal principal y se los gastaba en cosas que no voy a nombrar porque no importan. Durante 2 años sonreí en las reuniones familiares. Durante 2 años escuché a mi padre hablar de mi hermano con ese orgullo que nunca tuvo para mí. Y durante 2 años construí algo adentro que no sabía cómo llamar, pero que se sentía como carbón encendido en el centro del pecho. La traición final fue en enero. Mi padre anunció que se retiraba, que el negocio completo pasaría a nombre de mi hermano, las 3 sucursales, los contratos, los proveedores, todo. Para mí había un sobre con una cantidad que ni siquiera voy a mencionar porque da vergüenza ajena, y una palmada en el hombro. Tú siempre te has sabido arreglar solo, me dijo, como si eso fuera un cumplido. Esa noche en mi departamento estuve sentado en la oscuridad de la sala durante no sé cuánto tiempo, sin encender nada, sin comer, solo sentado,
y algo que había estado dormido durante 40 años se despertó. No sé cómo llamarlo exactamente. Rabia es demasiado simple. Era algo más específico, más frío, más calculado. Era la certeza absoluta de que eso no se iba a quedar así. No soy supersticioso. Nunca lo fui. Soy contador de profesión, lector de novela negra por costumbre, escéptico por temperamento. Pero hay momentos en que uno busca en lugares que normalmente no buscaría. Momentos en que el dolor supera la lógica. Y yo estaba en uno de esos momentos. Encontré a don Aurelio por accidente, o él me encontró a mí. Todavía no sé bien cuál de las dos cosas es más precisa. Era un miércoles, mercado de pulgas cerca de mi colonia. Fui a comprar algo sin importancia y terminé en un pasillo del fondo donde había un hombre mayor vendiendo cosas que no sabía cómo clasificar. Hierbas, veladoras de colores que no había visto en ninguna iglesia, figuras que no reconocí, fotos viejas de personas que nadie iba a reclamar. Era un hombre pequeño, de unos 70 años, con las manos más grandes que he visto en alguien de su tamaño. Me miró cuando me detuve frente a su puesto con una expresión que no era de vendedor. Era la expresión de alguien que ya sabe por qué estás ahí antes de que abras la boca. ¿Qué necesitas?, me preguntó. No, ¿qué quieres comprar? No, ¿le ayudo en algo? ¿Qué necesitas? Le dije que solo estaba mirando. Asintió sin dejar de mirarme. Tienes mucho tiempo cargando algo que no es tuyo, dijo. Se te nota. Le pregunté qué se me notaba exactamente. El peso de lo que alguien más te debe, dijo. Eso tiene un olor específico, como a hierro viejo. Debí seguir caminando, pero no seguí. Me quedé y terminé sentado en una silla de plástico detrás de su puesto, tomando un café que sacó de un termo de no sé dónde, contándole cosas que no le había contado a nadie, mi padre, mi hermano, los 2 años de silencio, el sobre con la cantidad que da vergüenza ajena. Don Aurelio escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un momento. ¿Qué quiere?, preguntó. Le dije que quería lo que era mío. Eso no lo puedo hacer, dijo. Lo que es tuyo ya se lo dieron a otro. Para recuperarlo necesitarías quitárselo, y quitarle algo a alguien requiere otro tipo de trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Me miró fijo. El tipo que no se deshace, dijo. Debí levantarme en ese momento. Debí agradecerle el café y el rato y seguir con mi vida. Pero tenía 40 años y un sobre con una cantidad que da vergüenza ajena y 2 décadas de carbón encendido en el pecho. ¿Qué necesito hacer?, le dije. Don Aurelio asintió despacio, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Me citó 3 días después, un viernes. A las 11 de la noche en su casa que quedaba a 20 minutos del mercado, en una colonia que prefiero no nombrar. Llegué puntual. La casa era pequeña pero limpia, olor a copal y a algo más que no identifiqué. En la sala había un altar que ocupaba toda una pared, imágenes católicas mezcladas con cosas que no eran católicas, flores, veladoras, fotos. Don Aurelio me explicó lo que iba a hacer con la misma naturalidad con que un médico explica un procedimiento. Iba a pedirle un favor a alguien, a uno de sus muertos de confianza. A cambio, el muerto pediría algo. ¿Qué puede pedir?, le pregunté. Depende de lo que pidas tú, dijo. ¿Y si lo que pide es demasiado? Me miró. Ya no puedes saberlo antes, dijo. Así funciona, tú pides. Él decide el precio. Si aceptas, el trabajo se hace. Si no aceptas, te vas a tu casa y no pasa nada. ¿Y si ya acepté y luego me arrepiento? Silencio largo. Eso no pasa, dijo. Nadie se arrepiente en ese momento. Tenía razón. En ese momento no me arrepentí de nada. Le dije lo que quería. No quería el negocio de vuelta. Ya era tarde para eso y honestamente
tampoco lo quería. Lo que quería era más simple y más oscuro. Quería que mi padre y mi hermano perdieran todo. No que lo perdieran por mala suerte o por sus propios errores, que lo perdieran porque algo se los quitó, que supieran que alguien se los quitó, que me miraran a los ojos algún día y supieran que fui yo. Don Aurelio escuchó sin cambiar la expresión. Luego se fue al altar. Estuvo de espaldas a mí durante varios minutos, hablando en voz muy baja, con el humo del copal subiendo entre sus manos. Cuando se volteó su cara era diferente, no dramáticamente, solo algo en sus ojos que no estaba antes, como si alguien más estuviera mirando desde adentro. Acepta, dijo, con una condición. ¿Cuál? Que lo que pides no se detiene cuando tú quieras, se detiene cuando él considere que la deuda está pagada. ¿Y cuándo considera que está pagada? La expresión que no era completamente la de don Aurelio me miró un momento. Cuando ya no quede nada. Acepté. Por supuesto que acepté. Manejé de regreso a mi departamento con esa sensación extraña de haber firmado algo sin papel. Esa noche dormí mejor que en años. Las primeras señales llegaron en marzo. Una auditoría fiscal sorpresiva al negocio de mi padre. Irregularidades que según mi hermano eran mínimas, pero que resultaron ser suficientes para congelar las cuentas durante 3 meses. Mi padre llamó a todos sus contactos, sus compadres, sus clientes de toda la vida, los proveedores con quienes llevaba 20 años trabajando. La mitad no contestó, la otra mitad contestó con excusas. En mayo un incendio en la bodega de la sucursal principal, eléctrico según los bomberos, sin pruebas de nada intencional, pero suficiente para destruir el inventario de 2 meses y dejar la sucursal fuera de operación durante semanas. Mi hermano empezó a vender cosas, su coche primero, luego otros artículos que yo sabía que tenía, pero que prefiero no describir, porque tampoco importan. Yo observaba desde lejos, sin involucrarme, sin contactarlos, y siento que debo ser honesto con ustedes. Al principio lo disfruté. No voy a mentirles para caer bien. Lo disfruté con una intensidad que me perturbó a mí mismo. Cada noticia mala que llegaba a mis oídos a través de conocidos comunes era como soltar algo que había cargado durante años. Era alivio. Era justicia. Al menos eso me dije. Mi padre llamó en julio, primera vez en meses. Su voz era diferente, más delgada, menos del hombre que construyó imperios pequeños y los administró con miedo. Me dijo que las cosas estaban difíciles, que si yo podía ayudar con algo. Colgué sin responder y no sentí nada. Eso me perturbó más que cualquier otra cosa. No sentí alivio ni culpa ni satisfacción. Nada. Como si algo hubiera apagado el interruptor de ciertos sentimientos. En septiembre empecé a notar cosas en mi departamento. Pequeñas al principio, el tipo de cosas que uno atribuye al cansancio o a la imaginación. Sombras en los bordes del cuarto, sonidos que no encontraban fuente cuando los buscaba, un olor que venía y se iba, algo entre tierra mojada y algo orgánico que no sabía nombrar bien. Fui a ver a don Aurelio. Su puesto en el mercado no estaba. Pregunté a los vendedores de alrededor. Nadie lo conocía. Nadie lo había visto nunca. Busqué su casa. Fui al barrio, a la calle, al número que recordaba. La casa era diferente, no remodelada, no cambiada. Diferente, como si la que yo había visitado nunca hubiera existido ahí. Una señora que barría la banqueta de enfrente me dijo que esa casa llevaba años abandonada, que nadie vivía ahí desde que ella recordaba. Regresé a mi departamento con algo en el estómago que no era exactamente miedo. Era la comprensión tardía de que había firmado algo sin leer las condiciones completas.
Esa noche el olor era más fuerte, y por primera vez, en el espejo del baño, vi algo detrás de mí que no estaba cuando me volteé. Mi padre murió en octubre. El médico dijo que fue del corazón. Tenía 71 años. Había tenido problemas cardíacos previos. Era un desenlace posible, médicamente explicable. Pero yo supe que no fue eso. Lo supe de la misma manera que se saben ciertas cosas, sin evidencia, con una certeza que viene de algún lugar que no es la razón. Fui al funeral. Vi a mi hermano destrozado al lado del ataúd y me pregunté si eso era lo que quería. La respuesta honesta, la que no le diría a nadie en voz alta, es que ya no lo sabía. El carbón encendido del pecho se había apagado, no como alivio, como extinción. Después de la muerte de mi padre, las cosas en mi departamento se aceleraron. Las sombras ya no eran solo en los bordes. Los sonidos ya no necesitaban silencio para escucharse. El olor era permanente, tan permanente que dejé de notarlo en el departamento y empecé a notarlo en mí, en mi ropa, en mis manos. Mis vecinos empezaron a saludarme menos. Una compañera del trabajo me preguntó si estaba bien, que me veía distinto, que había algo en mí que no sabía cómo describir. Le dije que había tenido noches malas. No era mentira. Mi hermano perdió las 2 sucursales restantes en noviembre. Deudas que no pudo pagar, proveedores que no renovaron contratos, clientes que se fueron sin explicación clara. Me llamó llorando. Era la primera vez que lo escuchaba llorar desde que éramos niños. Me pidió dinero. Le dije que no tenía. Era mentira. Colgué. Y esa noche, sentado en la oscuridad de mi sala, me pregunté cuándo iba a detenerse. Se detiene cuando ya no quede nada. Empecé a entender qué significaba eso. No se refería al negocio. No se refería a mi padre ni a mi hermano. Se refería a mí. El primer episodio fue en diciembre. Me desperté a las 3 de la mañana sin poder moverme. No era parálisis del sueño. La conozco. La he tenido. Esto era diferente. Era peso. Algo sobre mí con un peso físico real, que presionaba, que aplastaba despacio, y un sonido que no era exactamente sonido, más una vibración, como algo respirando desde adentro de las paredes. Duró 4 minutos. Cuando terminó quedé bañado en sudor con el corazón a 120 y la certeza de que lo que estaba sobre mí no había desaparecido, solo se había movido. Estaba en el rincón, esperando. Busqué ayuda. Fui a una iglesia por primera vez en 20 años. El sacerdote me escuchó con paciencia y me recomendó un psiquiatra. Fui al psiquiatra. Me recetó algo para dormir y algo para la ansiedad. Las pastillas no hicieron nada para lo del rincón. Busqué en internet. Encontré personas que afirmaban saber cosas. Fui a ver a 2 de ellas. La primera me cobró 3,000 pesos y me vendió un kit de protección que olía a aceite rancio. La segunda me miró durante 30 segundos. Me devolvió el dinero que todavía no le había entregado y me dijo que lo sentía pero que no podía ayudarme. ¿Por qué?, le pregunté. Porque lo que está contigo no vino solo, dijo. Lo invitaste. Y lo que se invita tiene derechos que lo que se cuela no tiene. ¿Qué tipo de derechos? Me miró con una lástima que fue peor que cualquier otra respuesta posible. De quedarse, dijo. Han pasado 2 años desde esa conversación. Vivo en el mismo departamento porque ya no tengo energía para moverme. Mi hermano está trabajando de empleado en una ferretería de otra colonia. Lo sé porque un conocido me lo contó sin que yo preguntara. Yo sigo en mi trabajo, por ahora. Aunque en los últimos meses han empezado los comentarios. Que me veo cansado, que cometo errores que antes no cometía, que hay algo diferente en mí que no saben cómo nombrar.
El olor ya no se va. Las noches son lo que son. Y el rincón del cuarto siempre tiene algo que cambia de posición dependiendo de dónde estoy yo, como si me siguiera, como si estuviera aprendiendo mis rutinas. A veces pienso en lo que le dije a don Aurelio esa noche, que quería que lo perdieran todo, que supieran que alguien se los quitó, que me miraran a los ojos algún día y supieran que fui yo. Mi padre murió sin saber nada. Mi hermano trabaja en una ferretería sin saber nada. Nadie sabe nada, solo yo. Y lo que comparte mi rincón, eso es lo más injusto de todo. No que lo perdiera, no que me lo cobraran, sino que nadie supo nunca que fui yo. Pedí venganza y no me dejaron cobrarla. Me la cobraron a mí. Escribo esto un martes por la mañana. Son las 6:15. Llevo 2 noches sin dormir bien. El peso de las madrugadas es más frecuente ahora, casi cada noche, y cada vez dura más. Anoche, cuando por fin pude moverme, encendí la luz del cuarto. El rincón estaba vacío, pero en la pared, a la altura donde siempre está lo que sea que vive ahí, había marcas nuevas. Rayaduras en el yeso, del tipo que hacen los dedos cuando algo rasca con paciencia durante mucho tiempo. Las medí con la mano. Son más grandes que las mías, mucho más grandes. Fui al baño a lavarme la cara. Me miré en el espejo. No voy a describir lo que vi exactamente. Solo voy a decir que la persona que me devolvió la mirada desde el espejo tardó una fracción de segundo en hacer lo que yo hacía, y que en esa fracción de segundo sonrió. Antes de que yo lo hiciera, apagué la luz del baño, salí al pasillo, me senté en la sala y empecé a escribir esto, porque necesito que alguien más sepa lo que pasó, por si acaso. Si en algún momento dejan de escuchar de mí, ya saben por qué. No voy a decirles que no hagan lo que yo hice. Ustedes van a hacer lo que van a hacer. La rabia hace eso. La rabia bien alimentada durante suficiente tiempo hace que uno vaya a lugares que en otros momentos no iría. Lo que sí les voy a decir es esto: cuando le pidan algo a algo que no conocen bien, asegúrense de saber cuándo para, porque hay cosas que no distinguen entre lo que les pediste destruir y lo que eres tú. Para ellas todo es lo mismo, todo es material, todo es combustible. Y una cosa más: si esta noche se despiertan sin poder moverse, si sienten ese peso que no es exactamente físico, pero que aplasta igual, si ven algo en el rincón de su cuarto que no debería estar ahí. No es parálisis del sueño. Bueno, a veces sí lo es, pero no siempre. Y la diferencia entre una cosa y la otra es que en una de las dos hay algo mirándolos, aprendiendo sus rutinas, esperando a que ustedes inviten sin darse cuenta, porque así funciona. Siempre necesita que lo inviten. Eso es todo por esta noche. Una sola historia, un solo hombre, una sola decisión que se tomó con toda la razón del mundo y que terminó de la única manera en que podía terminar: mal. Gracias por quedarse hasta el final de esta noche larga. Si llegaron hasta aquí, son de los que de verdad se quedan en la oscuridad hasta que termina. Y eso tiene un valor que no saben. Compártanlo con alguien que aguante el tipo, con alguien que aprecie el miedo sin adornos. Suscríbanse, activen la campana, y la próxima emisión volvemos con más historias, más oscuras que esta, si eso es posible. Cuídense, duerman con algo de luz si lo necesitan. Y esta noche, cuando cierren los ojos, cuenten sus respiraciones. Y si en algún momento cuentan una de más, no abran los ojos. Hasta la próxima noche.